Oramos, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Estamos pues en el discipulado los días jueves en casa del hermano Malo, así que vamos a orar para que Dios use al hermano Malo en la enseñanza y aprendamos, ya que el propósito es aprender. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de esta reunión, Señor, para aprender de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo guiando a tu siervo, para que juntos, Padre, podamos aprender, para así tener, Padre, material para poder caminar en su línea. Gracias, bendice la casa de mis hermanos, de hermana Marta, de hermano Malo, y que seas tú, Señor, que tome el primer lugar en este momento. Gracias, Señor. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Ok, en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese es el texto base del tema. Más adelante lo vamos a examinar. El tema en esta noche es lecciones del reino 2. Antes de entrar al tema, vamos a ver un poco lo que vimos la semana pasada. Usted se acuerda que comenzamos hablando cómo Dios quiso establecer su reino por medio de Adán, por medio de Noé, por medio de Abraham, pero como el diablo tentó la simiente. Caín mató a Abel, con Noé, su tercer hijo, Can, hizo algo negativo con él y fue maldecida la simiente de él, que fue Canaán, y con Abraham, Ismael y Isaac tuvieron problemas hasta el día de hoy. Entonces vino Dios cuando entró Israel a Egipto. A Abraham le habían dicho que el pueblo iba a estar 400 años esclavo, y así fue. Ellos entraron como invitados, pero dice la Biblia que cuando murió el faraón, se levantó otro faraón que no se conocía al pueblo y lo hizo esclavo. Entonces Dios levantó a Moisés, y como vimos, de alguna forma aquí comenzó el gobierno de Dios. Moisés fue líder por 40 años, lo que estuvieron en el desierto. Después se levantó Josué. La Biblia no especifica cuántos años Josué fue líder, pero sabemos que Josué murió cuando tenía 110 años. Le pusimos ahí 40 años por poner una fecha, pero yo creo que fue más tiempo. Después vimos que vino el tiempo de los jueces, y con los jueces hablamos que el libro de jueces menciona a 12 jueces, pero Débora fue juez porque no había un varón que le levantara. Si quitamos a Débora y agregamos a Samuel, que el capítulo 6 de Samuel dice que él fue juez y fue el último, entonces suma 12 jueces, de los cuales sobresalieron Gedeón, Jefté, Sansón, Débora y Samuel. El tiempo de los jueces duró 300 años en total, y vimos en Jueces 21-25, que es el último versículo, que cada uno hacía
lo que viene para sí, porque no había rey en Israel. No había rey humano, pero sí había un rey que era Dios. Pero ellos lo empezaron a desechar en ese entonces. Entonces después vimos que hubieron 3 reyes en los que Israel fue una nación. Comentando con Saúl, vimos en esta cita de Samuel que el pueblo llegó con Samuel y le dijo: tú ya estás viejo y tus hijos no andan en los caminos de Dios. Danos un rey como todas las naciones. Y se acuerda con lo que leímos en Levítico 18, Dios le dijo: no hagan como hace Egipto, donde lo saqué, ni hagan como hace Canaán, donde lo pueden ver, siguiendo sus estatutos, o sea, sus leyes. Y ellos le dijeron a Samuel: queremos un rey como las demás naciones. Entonces Samuel se enojó, se molestó, pero Dios le dijo: escucha al pueblo, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y cuando usted lee el contexto de 1 Samuel 8, 5, 7, dice que les dijo todo lo que Saúl les iba a hacer, que era incorrecto. Luego se levantó David. Vimos en el libro de Hechos que Dios dice que después de Saúl levantó a David, porque David era conforme a su corazón. Importante, David cometió errores y bien fuerte, pero él era conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenía? David se arrepintió de corazón. Y acuérdese que la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Él no echa de menos. Entonces después se levantó Salomón y vimos cómo Salomón comenzó bien en Primera de Reyes 3, cuando Dios se le apareció y le dijo: te voy a dar lo que tú quieras. Y él pidió sabiduría para cómo gobernar al pueblo. Y Dios se agradó de que Salomón no le pidió a sus enemigos, no le pidió riqueza, sino que le pidió sabiduría. Y al final también le dio riqueza y también le dio fama que él no había pedido. Pero luego vimos cómo terminó. También vimos que Salomón ofrecía 1000 sacrificios a Dios. Pero después vimos en Primera de Reyes 11 cómo terminó. Y dice que comenzó amando a Jehová y terminó amando a las mujeres extranjeras. Y en vez de ofrecerle 1000 sacrificios a Dios, ofreció 1000 sacrificios a dioses extraños. Y al principio dice que Dios se agradó de él, pero al final dice que Dios se enojó. Y como se enojó, le dijo: voy a partir el reino, el don, pero por amor a tu padre no lo voy a partir en tu día, sino en los días de tu hijo. Y entonces se levantó Roboam. El reino se dividió: el reino del sur, el reino del norte. Roboam fue el primer rey del sur, Jeroboam fue el primer rey del norte. Había 2 tribus en el reino del sur, que era Judá y Benjamín, y había 10 tribus en el reino del norte. Habían 19 reyes, de los cuales 8 eran buenos, aunque ahorita vamos a ver un detalle. Y hubieron
los 19 reyes en el reino del norte, que todos fueron malos. Entonces, este tiempo del reino del sur fueron 377 años. En toda esta historia hay un total de 877 años de gobierno. Ahora, según la historia, el reino se dividió en el año 931 antes de Cristo, y ahorita ya llevamos 2023 años después de Cristo. Quiere decir que Israel ha estado dividido por un total de 2.957 años. Va a ser redimido cuando el Señor venga en la segunda venida. ¿Verdad? En la segunda venida para Israel, porque antes va a venir por nosotros, solo que sea una venida secreta, pero en su segunda venida Él viene a restaurar a Israel. Ahora, en el reino del sur, vemos ya cuando vemos la historia que hubieron 6 reyes buenos y 3 reyes regulares. El hermano César el domingo leyó la historia de Uzías, cómo comenzó bien, pero cómo terminó mal y hasta le cayó lepra. Él fue uno de los 3 reyes que fueron regulares. Yo les voy a mandar esta imagen por si ustedes quieren leer los textos, porque es interesante ver lo bueno que estos reyes hicieron para que aprendamos el rey. Entonces, la semana pasada, lo que perdimos, número 1, con Sara, no podemos ayudar a Dios. Los que necesitamos ayuda somos nosotros, no Dios. Dios va a cumplir su plan como sea. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo viene y Cristo viene. Pase lo que pase aquí, no detiene la venida de Cristo en el día que Dios estableció que venga. Entonces, esa ayudadita que Sara dijo, yo ya estoy muy vieja, a lo mejor Dios te va a dar hijo con mi sierva, y le dio a una egipcia que vimos que tuvo un hijo que es Ismael, que cuando creció tenía problemas con Isaac, y que los problemas que hoy Israel, usted ve todo ese tiroteo y todo lo que pasa allá, empezó ahí, en esa mala decisión de querer echarle una manita a Dios. Así que cuando nosotros, y algunos ya estamos viejos y nos cuesta morir, pero cuando nosotros salgamos a evangelizar, no le estamos ayudando a Dios, estamos cumpliendo una orden que Él nos dio en Mateo 28, ir y predicar el Evangelio, pero no le estamos ayudando a Dios. Si a alguien estamos ayudando, es a la gente necesitada y a nosotros mismos. Aprendimos con los jueces que si necesitamos ayuda, Dios levantará a alguien a nuestro favor. Porque cuando usted lee el libro de Jueces, dice que Israel, cuando se prostituía detrás de Dios del extraño y los esclavizaba, Dios levantaba a un líder que los liberara. Entonces, si necesitamos ayuda de alguna forma,
Dios va a levantar a alguien que nos ayude. Con Saúl aprendimos que no abandonemos el reinado de Dios, porque el pueblo dijo: danos un rey como las demás naciones, pero ellos tenían como rey a Dios. Pero en el momento que pidieron un gobierno humano, estaban desechando el gobierno de Dios. En el nombre de Jesús, nunca nos sometamos al yugo de un hombre, echando afuera a Dios. Obedezcamos a nuestro Padre, obedezcamos a nuestros líderes, pero que siempre nuestro Rey sea Dios. Con David aprendemos a que seamos conformes al corazón de Jehová, aunque cometamos errores, aunque fallemos, arrepintámonos de corazón, pero busquemos que nuestro corazón siempre sea conforme a Dios. En otras palabras, asegurémonos que pase lo que pase con nosotros, siempre amemos a Dios por sobre todas las cosas. También con David aprendimos que siempre hagamos la voluntad de Dios. Aquí no voy a explicar mucho, porque en la parte del tema de hoy vamos a hablar, si me da tiempo, de la voluntad de Dios. Con Salomón aprendimos que no todo lo que empieza bien termina bien, y no todo lo que empieza mal termina mal. Lo importante no es cómo comenzar. Si tenemos la dicha de comenzar bien y terminar bien, bendito Dios. Pero no me van a negar que en nuestro caminar cristiano hemos cometido errores, hemos ofendido gente. Lo importante es cómo termine. Que cuando venga el Señor Jesús estemos bien con Él. Entonces, hay gente que dice: si usted piensa algo mal, va a terminar mal. No necesariamente. Si hay arrepentimiento de por medio, aunque empecemos mal, vamos a terminar bien si lo hacemos de corazón delante de Él. Y con Roboam aprendimos: sigamos el consejo de los ancianos en el Señor. ¿Usted se acuerda que Él le pidió consejo a los ancianos? Y los ancianos, que eran consejeros de Salomón, le dijeron: sírvele a este pueblo, y este pueblo te servirá por siempre. Pero dice que Él desechó el consejo de los ancianos y le fue a preguntar a los jóvenes con los que se había creado, y ellos le dijeron: pone más ataduras al pueblo, dile que si tu padre los esclavizó con azotes, que tú los vas a esclavizar con escorpión. Y él obedeció más a los jóvenes que los ancianos. Entonces, siempre recordemos que lo primero es el consejo de la palabra. Oigamos al pastor, oigamos a los ancianos, oigamos a hermanos que ya nos llevan tiempo, siempre y cuando el consejo esté basado en la palabra. Porque hay muchos que dicen que son siervos de Dios y ofenden con sus palabras, como el apóstol ese de Honduras, que como ofende a la gente y él piensa que está hablando de parte de Dios. Bueno, hoy entramos al tema de hoy. Cuando vemos en la Biblia el término reino de Dios, aparece 77 veces en el Nuevo Testamento. Ahí está
cuántas veces aparece en cada libro. Pero cuando vemos la frase el reino de los cielos, solamente aparece en el libro de Mateo. En Mateo aparece 31 veces. Una vez lo menciona Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, y 30 veces lo menciona el Señor Jesús. Así que por lo menos yo creo que el Señor Jesús lo menciona 30 veces, ha de ser importante que le pongamos atención a eso. Entonces, en el texto que leyó la hermana, el Señor Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablar del reino de los cielos es un tema amplísimo, así que solo vamos a tocar 4 puntos, aunque vamos a mencionar otros con sus textos, por si usted lo quiere estudiar en su casa. Yo les voy a mandar mañana imágenes del estudio para que les sea más fácil estudiar. Pero hablando de este texto, que por cierto aparece en Mateo 4, y es la primera vez de las 30 veces que el Señor Jesús lo menciona, y lo primero que dice es arrepentido. Qué importante es el arrepentimiento, que el Señor Jesús es lo primero que Él comenzó a predicar, porque sin arrepentimiento no se pueden dar las demás cosas. Aun cuando fallamos, si no nos arrepentimos, nos estamos consumiendo nosotros mismos. Pero cuando nos arrepentimos, es como un alivio, es como un reposo. Entonces, cuando fallemos, Dios quiere que no sea mucho, pero cuando fallemos, lo más pronto posible que nos arrepentamos, mejor. Y la Santa Cena es un vehículo, por llamarle de alguna forma, o una herramienta que Dios ha dejado para que nos acerquemos y nos arrepintamos. Hoy el hermano Sergio, que Dios lo bendiga, lo operaron la mano pasada y yo ya estaba en la clase de pastor, pero hoy en la gama de qué es la Santa Cena. El tema él le llamó la fiesta del despojo, que tenemos que despojarnos. Pero él decía que la Santa Cena, cuando usted toma el pan, es la muerte de Cristo, y cuando usted toma el vino, es la resurrección de Cristo, porque en el vino, en su sangre, hay perdón de pecado. Y a veces usamos la sangre para otras cosas, pero la razón principal de la sangre y del lavamiento de sangre es el perdón de pecado. Ahora, mi hermana Daisy y nos lee el siguiente versículo. Hacer, Mateo 3:8, hacer, dar, pues frutos dignos de arrepentimiento. Si usted se acuerda cuando estudiamos el tema anterior de la meta, tocamos este punto. No dice fruto uno, sino que dice frutos. Hay varios. La versión del 60 dice hacer. La versión de la América dice dar. Dar pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que
si hay un verdadero arrepentimiento, van a haber frutos de ese arrepentimiento, que si no se dan esos frutos, el arrepentimiento no fue sincero. Entonces nos conviene que nos arrepintamos delante de Él con sinceridad, no buscando palabras falsas y palabras extravagantes, sino lo más sencillo que somos, porque vamos a pedirle perdón. Así que no es que vamos a impresionarlo nuestra gran oración, sino que debemos de ir humillados, postrados espiritualmente, a pedir perdón. Entonces cuando estudiamos este tema, vimos que había por lo menos 4 frutos, aunque nos basamos en el primero, que es la conversión, porque en Hechos 3:19 dice arrepentido y convertido, y vendrá el Señor tiempo de reposo. Y vimos que hay gente que está arrepentida pero no está convertida, y el fruto es que tiene que haber una conversión. Eso lo tratamos en el tema de las metas, y usted quiere verlo más amplio, ahí tenemos el tema en la página de la iglesia. Ahora a mi hermano Seda y nos lee el siguiente texto. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Aquí vamos a ver otra cosa importante del reino, pero antes de llegar a eso, la palabra afanéis es la palabra 3309, que también significa estar preocupado, tener, interesar, afán, afanoso, afanarle, tener cuidado. Entonces Dios está diciendo: no os preocupéis. Ahora miren, el segundo punto: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? En otras palabras, esto es común en la vida de todos, que comamos, que vistamos. Hay veces no en nosotros, sino qué va a comer mi familia, qué va a vestir mi familia, qué va a beber mi familia. Y Jesús nos dice: no se preocupen qué es lo que van a comer, o qué es lo que van a beber, o qué es lo que van a vestir, que son cosas comunes que todos necesitamos. Y Dios nos dice: no se preocupen. Pero sí, mi hermano Chema, el siguiente texto. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues ya dijimos que la frase el reino de Dios aparece 77 veces, pero cuando dice el reino de Dios o reino de los cielos, está hablando de la misma cosa. Y aquí dice: en vez de que nos afanemos, en vez de que nos preocupemos, o sea, si usted tiene aflicción por lo que le falta, si usted está preocupado por lo que le falta, eso es lo que le dice ir. Mejor vete a buscar el reino de Dios, y si lo encuentras, todas estas cosas por las que estás preocupado
se te van a añadir. Ahora, ¿qué significa la palabra buscar? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús cuando usa esta expresión? Entonces, en el griego, la palabra es la 22:2, que es buscar, literalmente o figurativamente, específicamente. Miren lo que es buscar. Específicamente, adorar a Dios. También se traduce como pedir una señal, se traduce como preguntar, se traduce como preocupar, pero no preocupar de las cosas que necesitamos, sino preocuparnos si tenemos o no el reino de los cielos acá. Y déjenme decir que si mantenemos a Dios como rey, estamos en ese reino. Y lo hacemos a una fuerza que Dios debe ser primero, en medio y lo último. Si nosotros ponemos algo arriba de Dios, estamos llegando al reino. Entonces, también significa querer, requerir, buscar, demandar, no en el caso de demandar a alguien, sino de pedir con anhelo, demandar como David pedía la presencia de Dios. O sea, no demandar de llegar a Dios, que bendíceme, sino demandar llegando humilde. Señor, por favor, bendíceme, quítame lo malo, ayúdame con lo que tengo. Esa demanda significa también ir con Él. Pues mire todo lo que buscar significa. Por ejemplo, con ir, cuando vamos a la iglesia a buscar su presencia, no es solo de ir a que el pastor nos hable, no es solo de ir a cantar, es de ir a buscar a Dios con el canto y esperar que Él nos hable a través del pastor. Y vamos con Él la actitud, y solo vamos por costumbre, y solo vamos porque como mi mamá me traía los domingos, pues yo también voy a dormir. Hay el culto del sábado, del viernes, pues yo el domingo, porque mi mamá me traía el domingo. Esa no es la actitud. La actitud es: Señor, háblame. Señor, toca. Señor, déjame sentir tu presencia. Señor, que la alabanza que te vamos a cantar, que sea de tu gana, que tú me reines, y como consecuencia, tu palabra. Esa es la actitud que debemos de llevar a nivel. Y solo vamos por el talento, es miserable. Tenemos a que sea Dios el que le manifieste. Entonces dice el texto, buscar primeramente, antes que nada, antes que ministerio, antes que dones, antes que frutos, que son importantes. Pero lo primero es buscar su presencia. Entonces dice, todas las cosas os serán añadidas. Aprendamos de Salomón al principio, que es lo que pidió fue sabiduría, y Dios le dio riqueza. Le dijo que no iba a haber un rey como él, ni antes ni después. Y dice
que Dios se agradó de cómo Salomón se acercó y le dio la sabiduría y le añadió lo que él no había pedido. No sé cuántas veces usted ha visto que muchas veces Dios contesta cosas que ni le hemos pedido, sino que solo las hemos deseado. También no se las hemos dicho a nadie, tal vez solo nosotros, y de repente viene Dios y nos contesta. Estas son cosas añadidas que nos da. Amén. Otro punto, mi hermana Sonia. Amén. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, el año antepasado dimos un tema sobre las diferentes llenuras del Espíritu Santo. Aquí dice que el reino de Dios no es comida, en otras palabras, no es talento, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. No solo es justicia, no solo es paz, no solo es gozo, sino las tres cosas motivadas por el Espíritu. Entonces, cuando estudiamos este tema hace 2 años, vimos que por lo menos hay 6 llenuras del Espíritu. Una llenura es para señales, una llenura es para predicar, una llenura es para morir. Cuando mataron a Esteban, dice que él estaba lleno del Espíritu. Una llenura para servir, una llenura para obtener pleno conocimiento o epignon, y una llenura para tener fruto. Ahora, el texto decía gozo, paz y justicia. Entonces, cuando vamos a Gálatas 5:22, aquí habla del fruto del Espíritu, y entre el fruto ahí está el gozo, ahí está paz, y para tener justicia, para ser justos, necesitamos tener benignidad y tener bondad. Así que Dios nos está diciendo en el texto que leímos, hijos, tengan fruto del Espíritu. Tiene que haber. Ahora, yo no sé cómo a la gente que no cree que el Espíritu Santo todavía se mueve. Si usted no cree que el Espíritu Santo está activo, ¿cómo va a tener amor? Puede que tenga fruto, pero no el Espíritu. Pero que usted sea bueno, porque siempre ha sido bueno, pero no porque el Espíritu lo esté motivando. Pues tenemos que tener cuidado de que las cosas que hacemos las hacemos motivadas por el Espíritu y no que sea una costumbre. Ahora, el cuarto punto, que es muy importante, hermana Rocío, y nos lee el siguiente texto. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Miren qué tremendo es eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. La llave para entrar es hacer la voluntad de mi Padre. Si no hacemos la voluntad del Padre, no importa el ministerio, no importa los años, no importa el conocimiento, esto no nos va a dejar entrar. Lo que nos va a dejar entrar es que hagamos la voluntad. Porque allá en el cielo no importa si usted fue apóstol aquí, o profeta, o pastor, o cualquier ministerio. Allá en el cielo va a importar si hicimos o no hicimos la voluntad de Dios. So, la llave no es el ministerio, no es el privilegio. Todo esto es bueno, no lo estoy disminuyendo. Estoy diciendo que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo, como decía Spurgeon, él decía, qué triste es perderse bajo la sombra de un púlpito, pero qué más triste es que nos perdamos en el púlpito. Allá no importa qué tanto predicamos, qué bonito predicamos, qué tanto sabemos. Allá lo que importa es la voluntad. Ahora, mire qué tremendo lo que dice usted. Y una media, anímale. Y hermano Carlos, el siguiente texto. Mateo 7:22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese texto a mí siempre me ha tocado, porque el Señor Jesús te diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero miren lo que estaban haciendo. Ahí no dice pecamos en tu nombre, hicimos mal en tu nombre, ofendimos en tu nombre, estamamos en tu nombre. No, estos profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado hacer él y no lo hacemos? Y estos lo hicieron, y cuando lleguen allá les van a decir, yo no nos mandé a hacer eso, aparte de mí. Ahora que el Señor te diga, aparte de mí, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas a ir? De modo que fuera de él hay algo mejor. No, yo le puedo decir que por misericordia de Dios me dio una segunda oportunidad, que yo caí 6 años. Fuera de él no hay nada. Hundirse. Y que te diga, apártate. ¿A dónde? A mí me impresiona, porque esta es continuación del texto anterior, hacer la voluntad, y esto es profetizar, y esto es echado para el mundo. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿A qué se le pide? Porque podemos servir en la voluntad, predicar
es la voluntad, pero no sea algo más profundo. Entonces, mi hermana Arely, el siguiente texto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, antes de que entendamos qué es la voluntad de Dios, Pablo nos dice, número 1, no os conforméis a este siglo, y que conste que cuando Pablo está hablando, este siglo no estaba como el siglo de hoy. El siglo de hoy está peor. Y Pablo en aquel tiempo dice, no se conformen a este siglo, sino que renueven vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. O sea, que si nos conformamos a este siglo y no renovamos la mente, no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, dice comprobar, no dice saber. Comprobar es experimentar, comprobar es estar seguro. Ahora, dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora miren cómo dice la versión de las Américas. Dice, la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Pero miren, la voluntad de Dios está tremenda. Porque, por ejemplo, la voluntad de Dios en Cristo era que muriera por nosotros. No, que nace la voluntad es que muera. La voluntad de Dios, como sea, ve y búscate una prostituta, cásate con ella, porque te voy a enseñar cómo mi pueblo se ha prostituido. Ahora, explíquele esta voluntad de Dios a los demás. ¿Qué le van a decir? Estás loco, andas en la calle. Y sin embargo, esta era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dejó que era justo, no decían los hombres, lo dijo Dios. Y la voluntad de Él fue dejar que el enemigo lo tocara y perdiera todo y cayera enfermo. Lo único que le dejaba era la mujer, que no era muy buena. No era yo la idónea, sino demonia. Y le decía, ya, diga tu Dios. Imagínense, y esta fue la voluntad de Dios. Ya, la voluntad de Dios tenemos que entender, porque puede ser que la voluntad de Dios en tu vida no sea lo que todos esperan. Por ejemplo, perdonen que me ponga de ejemplo, yo soy el peor ejemplo que pueda haber, pero digamos que la voluntad de Dios era que me quitara la piel. Yo no quería, pero si es la voluntad, a mí lo que me queda es, Señor, ayúdame lo demás. Como yo le digo a Dios, no crean que yo aquí estoy predicando porque la voz la tengo buena, porque puedo gritar, y yo sé que a veces ni me entienden. Yo estoy aquí por el deseo de mi corazón. Yo lo que le digo al Señor es, Señor, devuélveme la voz. Los pies no me importan de allá
en el cielo voy a tener nuevo pie, nuevo cuerpo. Aleluya. Aquí me sirve para caminar, pero para caminar para ir a dónde. Y con la silla puedo ir a la iglesia. Pero yo lo que le pido es la voz. Pero si esta es la voluntad de Dios, bendita voluntad de Dios, porque también esto me mantiene para que yo no me crea mucho, para que yo le dé gloria a Dios, porque entonces le diré, miren hermanos, cuando usted, no, a mí no me importa que usted sepa cuánto yo sé, a mí lo que me importa es que usted aprenda, para que usted comprenda lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿De qué le va a servir a usted que yo sepa? Si ni a mí me sirve, que a mí lo que me sirve es que haga la voluntad. Entonces, toda la voluntad de Dios está tremenda. Digámosle, por ejemplo, una vez decía mi pastor allá en Los Ángeles, y decía, ¿cuántos quieren que sus hijos experimenten la gracia de Dios? Y todos dijimos, amén. Entonces nos dijo, entonces, cuando su hijo peque, no se no. Porque la única forma que él va a conocer la gracia es cuando Dios lo perdone. Ni un amén. Pero es cierto, nosotros no queremos que nuestros hijos pasen por la mano, pero si es humano, los va a llevar a qué, bendito. Entonces, lo que nos queda es pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Entonces, como usted ve en estos 4 puntos, imagine, el Señor habló 30 veces, nosotros apenas tocamos 2 en los evangelios y tocamos 2 en las demás. Ahora, hablar del reino de los cielos, y esto yo se lo voy a mandar porque usted lo quiere estudiar, yo les recomiendo que lo lea y que Dios le hable. Pero hablar del reino de los cielos, solamente en Mateo hay 7 parábolas, en Mateo 3, que dice, porque el reino de los cielos es como tal. Y la más conocida es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Y son más conocidas porque el Señor dio explicación, pero Él ahí dio 7 parábolas, pero no son las únicas. Si usted va a Mateo 18, 23, ahí también dice, el reino de los cielos es como un hombre que vino a hacer cuenta con sus obreros. En Mateo 21 dice, el reino de los cielos es como unos obreros que fueron contratados para la viña, unos a la hora tercera, otros a la segunda, otros a la novena y uno a la hora 1, ya cuando faltaba 1 hora. Luego en Mateo 22, 2 dice, y el reino de los cielos es como una fiesta de boda, donde el Señor me invitó y muchos dijeron, no puedo ir, estoy ocupado, tengo negocio. Y el 9 vino él y mandó que invitara a lo peor, y él hasta a Dios lo peor de un montón, y aquí estamos. Pero él ya lo viene. Luego en Mateo 25:1 dice, y el reino de Dios de los cielos es como 10 vírgenes que
estaban 5 llenos del Espíritu y 5 no. Y hay muchas señales, pero el tiempo es corto y la hora me está yendo. No. En Mateo 25:14 dice, y el reino de los cielos es como un hombre y habla de los talentos y habla de uno que no es Dios. Luego también en Mateo 5:3 dice que los pobres de espíritu van a heredar el reino de los cielos. Pero cuando dice espíritu, por eso yo lo puse con una E minúscula, porque no está hablando ser pobre del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo lo que nos dice es que busquemos la llenura, que estemos llenos. Ahí habla que del Espíritu humano seamos pobres, pero que seamos ricos del Espíritu de Dios. Luego en Mateo 5:10 dice que el reino de Dios es para aquellos que son perseguidos, pero por la justicia. Si usted es perseguido porque es malo o bueno, porque a veces podemos decir, ahora que más me está yendo, y también está yendo mal por consecuencia de cosas que usted hizo. Pero aquí dice que el reino de los cielos es para aquel que es perseguido por hacer lo bueno, por ser justo, por buscar lo que Dios busca, aunque los demás estén en contra. Ahora, en Mateo 16 habla de una llave y habla de atar y desatar en el cielo y en la tierra. En el Padre Nuestro, que usted se acuerda, dice, Padre Nuestro que está en los cielos, vénganos tu reino. Ya, el reino de Dios hay que orar para que no va a venir así todo. Primero va a venir porque hay un arrepentimiento, pero hay que pedir a Dios que, por ejemplo, yo siempre le pido al Señor que mis hijos que tengan lejanos, que Dios nos ayude. O sea, que el reino de los cielos en la familia Valle sea completo. Porque ahorita hoy mis hijos son buenos hijos, Dios me bendijo con buenos hijos, pero mi deseo que Él y que tenga para el amor de Él. Cuando yo me vaya, y es que el Señor no ha venido, por lo menos que yo esté amando al Señor. Yo mi oración es que el reino de los cielos gobierne todo, y no solo mí, no solo mi esposa, una llamada Navidad, porque la una de fue lo que aprendimos. Punto 1, el arrepentimiento es el punto de partida. No puede haber reino de los cielos y no hay arrepentimiento. Cuando pecamos, estamos bloqueando el reino de los cielos. Mientras más pronto
vendrán más pronto menos. Así que no esperemos de uno, hay que buscar. O sea, no pensemos, Dios bendiga a los que lo pueden hacer, y si lo hacen familia, gloria a Dios, pero no creo usted que el reino de los bienes le va a llegar en la playa, le va a llegar en vacaciones. Si lo puede hacer, bendito Dios, pero el reino va a llegar, que usted lo busque, que usted vaya a la iglesia, que usted adore, que usted obedezca a la palabra. Todo eso. La llenura del Espíritu Santo es necesaria. Esto no es yo estoy lleno para presumir, estoy lleno, no. Yo quiero la llenura para que el reino de Dios sea una realidad. Y el último punto, hacer la voluntad de Dios es necesario para entrar. Y no solo para ver, sino para entrar. Aquí entra, por ejemplo, el bautismo de agua, que es un acto de obediencia, que también es necesario para entrar. Pero al final de cuentas, nos bautizamos, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo que Dios que haga. Así que aquí vamos a terminar el tema. Si usted tiene alguna oportunidad o pregunta, es de tiempo. Amén. Me preguntan, Amén. ¿por qué Salomón hacía 1000 sacrificios? Porque le iban a dar 1000 concubinas, Pura mil mujeres. una por mujer. Una por mujer. Ajá, una por mujer. Dice, cuando él comenzó, hacía 1000 sacrificios a Dios, porque él estaba agradecido. Porque él, por ejemplo, cuando le habló Dios que quiere, él le dijo, mira, tú le mandaste a mi padre y le prometiste que iba a haber un hijo de él en el trono, y ese hijo soy yo, y yo te pido que me des la melodía. Él ofrecía 1000 sacrificios porque estaba agradecido con Dios. Ahora, cuando él terminó, dice que tenía 700 reinas y tenía 300 concubinas. Ahí en las imágenes, que de buena manera, ahí están los temas. Todas dicen que la mujer le cambiaron el corazón y que cuando ella la vieron, se puso atención a ella. Y entonces ella era egipcia, moabita, edonita, y dice en el texto que era de un pueblo que Dios había dicho, ni ustedes se unen a ella, ni ella a vosotros. Entonces dice que cada una de ellas le empezó a pedir que él hiciera un altar a su Dios, y tenía 700 reinas, 300 concubinas, eran 1000, y dice que le hizo altar a cada una de ellas. Lo comentó ofreciendo 1000 sacrificios, porque estaba agradecido con Dios, y terminó ofreciendo 1000 sacrificios. Los
complacer Cada mujer. a tu mujer y no amamos a Dios. Ven. Cabal, son de ahí. ¿Alguien más? Si no le duele. Pero yo solo tenía una, no sé si es aportación o algo que me vino a mi mente, pero dice, donde dice Mateo 27, 22, dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice aquí en esta versión de las Américas, jamás os conocí, apartados de mí, que practicáis la iniquidad. O sea que, y la iniquidad dice que es infringir la ley, es transgresión. O sea que puede ser que ellos empezaron bien, empezaron en el espíritu, como dice, por eso es que quizás empezaron a profetizar y empezaron bien, pero terminaron en la carne. Pero dice nunca los conocí. Por eso, pero pues sí, pero según ellos empezaron bien. Quizás. Acuérdense de aquel caso, Eso también. de aquel caso que dijeron en el nombre de Jesús, pueden amarnos fuera. Sí. Y los demonios contestaron, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero y ustedes, o sea, ellos estaban repitiendo algo que habían oído, pero Dios no se los había mandado. Ellos son ellos que van a llegar. Señor, pero por venir y él va a decir, yo no los conozco, yo no los mandé, hicieron eso, pero no bajo mi mandato, sino bajo mi. O sea que a esto les pasó lo mismo de Judas, porque Judas anduvo con el Señor y hizo milagros también. Porque cuando lo mandó de 2 en 2, dice... Hasta haciendo mundo, pero Judas nunca lo conoció pues, pero... Hasta cierto mundo, pero Judas supuestamente empezó. lo conoció, y en cambio él no le parece, no. Nunca lo conoció. Ahora, lo que es la frase mía es, yo no lo mandé a hacer. Eso. Ustedes hicieron eso, pero no bajo mi mandato, sino pues cosa de Dios. Y mire, eran cosas buenas, Sí, pero hacer cosas buenas que Dios no te ha pedido que hagas, venida con. definitivamente. Me venía a mente de una prédica que oí de este hermano que fue pastor. Bueno, no sé si ya moriría o qué, pero dice que fue pastor por 38 años. Y él testifica de eso, y murió. Entonces, y que cuando subió allá arriba, lo buscaron su nombre y no lo encontraron. Y entonces sí, en el libro de la vida, ¿va? Y de ahí lo buscaron en el de las obras, no estaba ahí. Entonces buscaron, donde está como lo negativo, todo en rojo. Entonces ahí sí lo encontraron, dice. Y 38 años que él había predicado, dice, y todo lo que él había hecho, había sido suyo. Entonces ahorita lo que tú estabas, que leyendo ahí, que decía, hay que hacer la voluntad del Padre, porque ese pues no, en sí era bueno, pero no era la voluntad de Dios como él lo estaba haciendo, vea, y guiado por el Espíritu Santo. Pero dice que vea el testimonio de que él pues pidió misericordia y le dieron otra oportunidad. Vino acá de regreso y dice que él hasta para respirar le pedía guiarse al Espíritu Santo. Él ya no se movía a ningún lado, sino era confirmado por el Espíritu Santo, porque había entendido de que todo lo que él había hecho no había sido bajo la voluntad de Dios. Y ese va el texto ese que nunca os conozco. Y ya 31 años
predicando, haciendo milagros y toda la cosa, según él. Y vaya que Dios le dio la otra oportunidad, no le había pasado eso. Ay, ¿cómo así? Es lo que Le yo hubiera digo dicho yo, que no os podemos conozco. empezar en- Ahí está cerca. es lo que, si usted se acuerda, el hermano Berto decía, es mejor el hermano Berto, lo bueno es un pastor en los años. Y él decía, es mejor pasar un santo colorado en la tierra y no delante de él en el tribunal de aquí. O es mejor que Dios nos trate aquí, nos haga viendo por mí, y no que cuando lleguemos al tribunal nos diga, apartaos de mí, vayan a la tribulación. Sí, porque- Yo tenía una aportación sobre esto que aquí lo he escrito, porque hace años yo le preguntaba al Señor, ¿por qué solo dice Señor, Señor? Y el Señor en aquellos tiempos me decía, porque nunca tuvieron el señorío del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde, como dice usted, la falta de llenura nos lleva a ser el yo, ¿verdad? Pero cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, somos guiados, como decía Marta, somos guiados y hacemos la voluntad de Dios, porque si no hay llenura, si no está el Espíritu, y nosotros hacemos, por ejemplo, algo malo que yo le tomé ahorita a Marta, eso me lo roba. Las flores. El Espíritu Santo La me va a catraña. venir y me va a decir, hey, eso no estuvo bien. Entonces va a haber un arrepentimiento en mí, yo voy a venir y Martita, mire, me gustó eso y me lo trae, perdóneme. Pero tiene que haber un señorío, por eso también donde dice en el versículo que leyó del 22 al 23, pues aquí la falta del Espíritu Santo es no hacer la voluntad de Dios, porque en eso el Señor les dice, no los conocí. Y creo que en la palabra dice que el Espíritu Santo es el sello en nosotros de que somos hijos de Dios. Sí. Entonces, Las aras. si no hay un sello, entonces no, es como por ejemplo el agua, ¿va? Esta es propiedad de Full Lion, esta es propiedad de Dollar General. Si no hay el sello del Sam's. Espíritu Santo, entonces por eso él va a decir, no los conozco. Y qué tremendo, ¿va? Porque Y hay otro dice, también un hacedores de versículo maldad. dice que fueron borrados, o sea que fueron borrados los nombres, o sea que por la práctica del pecado, que dice que practicáis la iniquidad, o sea que también la práctica de iniquidad lo lleva a uno al... Sí, por eso, porque no tenemos el señorío del Espíritu Santo. A veces hay muchas religiones que reconocen el señorío del Padre, el señorío del Hijo, pero del no se Espíritu. someten al señorío del Espíritu Santo. ¿Y se ve lo que se me venía ahorita de eso? Bueno, así va, de eso así, como ahí mencionaste también de las 10 vírgenes, vea, y esas pues sabemos que no son esposas. Entonces se venía que porque como en las otras, digamos, los bautistas, asambleas de Dios, a otros pentecostales que no creen también en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo. A esos, digamos, como no tienen el paquete completo, son llenos, conocen al Señor, las prudentes, pero como no les enseñaron más, no les dijeron que hay que ser llenos del Espíritu Santo, porque en la Bautista así es, yo estuve ahí, entonces no tuvieron el paquete completo, por eso no llegaron a ser esposa, porque no les enseñaron todo eso. Si te acuerdas, antes de todo eso, el último tema que estábamos estudiando es que hay este grupo de ramos, uno es la esposa, otra es la iglesia, uno es Israel, otro no los ministros. No todos llegan a ser esposa, pero sí pueden ser ramos. Eso sí. Ahora, respecto al Espíritu, hay un texto mal entendido. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero acá no está el Espíritu en todo lugar. Pero no en todo lugar hay libertad. No, el sentido del texto es donde el Espíritu Santo, el Señor, ahí
hay libertad. No, y solo reconocemos el señorío del Padre, y solo reconocemos el señorío del Hijo, pero no nos sujetamos al señorío del Espíritu, nos quedamos cortos. Y lo tremendo que hoy no está solo el señorío del Padre, no está solo el Hijo, estamos en el señorío del Espíritu, el cual nos va a llevar al señorío del Padre y del Hijo, pero estamos en la época del Espíritu, así que es importante que nos sujetemos a lo que le piden. Y Jesús dijo, ¿no? Vea que Él sí iba a ir, pero nos iba a dejar al Paracleto. Vea que es el Espíritu Santo, que Él nos iba a guiar, que Él nos iba a consolar a toda verdad. Ese es ahora el tiempo de él ahorita. Y si no cree en el Espíritu, y Él es el que me va a llevar a todo, ¿verdad? Y dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No, el conocimiento nos salva, pero la falta de conocimiento se puede matar. Así que, amén. Amén. Le pedimos a nuestro Padre que hoy y así damos por terminado esta clase. Podemos con la hermana Fanny, porque está mandando algo bien tremendo. Sí. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra. Bendice, Padre, a mi hermano Marlon, ayúdalo para que su voz sea más clara y que des completa sanidad. Lo que le deseo a nosotros es adorarte, bendecirte y hacer tu voluntad. Asimismo, Padre, también pedimos por hermana Pati, que está pasando un momento muy difícil, Señor, y que solo es tu voluntad la que puede sacarla de ahí. Pero si te la vas a llevar, Padre, también, Señor, ya en victoria, porque ella te conoce y haz lo que tú bien parezca. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, y que esta palabra la pongamos por obra y que nos ayuden a crecer espiritualmente y a conocerte más. Todo esto te lo damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.